Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. Ya sea que tengamos ventas por temporadas especiales como Navidad, San Valentín, Día del Padre o de la Madre, etc., siempre debemos hacer un espacio para la limpieza de nuestro equipo, más cuando la producción es mayor. Recordemos que es nuestro instrumento de trabajo y si le damos mantenimiento regularmente nos durará años. Y si no dedicamos tiempo para su limpieza, no solo tendremos problemas en el corte, sino que las piezas internas, correas y ventiladores pueden recalentarse y dañarse. Como les comenté en el video de 9 razones por las que no corta bien el MDF, yo tengo un tiempo estipulado para la limpieza de mi equipo, dependiendo del material que esté cortando. Si no han visto el video, les dejo el link en la cajita de información. Cabe aclarar que este video es para una Atom Stack A5 Pro, sin embargo, algunos tips pueden servirles de referencia a la hora de limpiar su equipo. Mi recomendación es que busquen en YouTube videos referentes a sus equipos o directamente con su fabricante, ya que algunas piezas se desarman diferente. Normalmente los videos los acelero en ciertas partes, pero esta será la excepción, pues quiero que vean todos los detalles porque me parecen de suma importancia. Empecemos. Herramientas y materiales. Llaves Allen o el modelo que corresponda a los tornillos de su equipo. Una brocha, cepillo o pincel de cerdas duras. Alcohol isopropílico. Cotonetes o palitos para los oídos. Toallitas húmedas. Bandejas. Lo primero que les recomiendo es que si es la primera vez que le dan mantenimiento a ese equipo y asumiendo que ya han visto algunos videos, es que le saquen foto a todo. Cada paso que den, tomen una foto. Esto les será de mucha utilidad a la hora de volver a armar las piezas, ya que a veces se nos olvida dónde iba algún tornillo o cómo iba conectado cada cable. Aquí les muestro la marca de mi equipo. Lo primero es retirar el cable de datos del módulo láser, que es este que vemos aquí. Saquen foto para que vean cómo va. Nunca, pero nunca lo retiren alando el cable, ya que puede terminar desprendiendo los cables del conector. Asegúrense de retirarlo por ahí con cuidado. Yo me ayudo con la uña, ya que el conector tiene como un borde que me ayuda para ejercer presión. Les pido disculpas si algunas de las tomas no se ven bien. Es complicado hacer todo esto con una mano. Retiramos por completo los tornillos del frente. Les recomiendo usar bandejas o cajitas para no perder las piezas. Yo uso las de siempre, que reciclo de los alimentos. Quitamos los tornillos de atrás. Ya podemos retirar el módulo. Estos son los tornillos que acabamos de sacar. Recuerden, como siempre, tomar fotos. Aquí están las herramientas que hemos usado y los tornillos que hemos retirado. Estas herramientas vienen con el equipo y debimos usarlas al momento de ensamblarlo. Si compraron su láser usado, debieron entregarle estas llaves Allen, que así es como se llaman. Aquí tenemos el módulo. Usaré esta brocha que también trajo el equipo. Si no la tienen o está en sus últimas como la mía, pueden utilizar un pincel de cerdas duras.
Algo que no trae el equipo es este destornillador o desarmador, y la verdad no entiendo por qué. La punta es redonda, pero con picos. Pensaba que el destornillador tendría alguna referencia, pero en ese momento no la encontré. Sin embargo, mientras hacía este video, lo volví a examinar y aquí tienen la foto de referencia. Pertenece a los que se llaman Torx y el tamaño es el T6. Quitaremos las placas de acrílico y las pondremos en otra bandeja. Como ven, está sumamente sucio. Esta es la primera vez que me pasa. Y es que por la presión de terminar un pedido, no quería detenerme en un proceso que solo me iba a llevar 20 minutos. Luego escuché el ventilador del módulo haciendo ruidos raros y detuve todo para limpiarlo, algo que debía hacer hace 2 láminas pequeñas. Ahora sacamos la boquilla de protección. Para esto es que necesitamos el destornillador Torx. Tengan cuidado porque el tornillo es casi una miniatura. Con esto queda liberada la boquilla. Podemos usar toallitas húmedas para quitar todo el sucio. Aquí pueden ver lo fácil que se retira. Pueden hacerlo de esta manera o la que yo les muestro a continuación, mucho más sencilla. En mi caso, sumerjo todas las piezas en agua, sin ningún tipo de detergente, solamente agua. Yo las dejo ahí mientras termino de limpiar lo que falta y para cuando regreso, unos 10 minutos después, ya toda la mugre se desprende con facilidad. Repito, no necesitan agregar nada, solamente agua normal de la que sale del grifo. Vamos a utilizar cotonetes o palitos para los oídos y alcohol isopropílico. El cotonete que usen debe ser de los más rústicos, de los que no sueltan hebras de algodón. Lo ideal sería hacer esto con unas toallitas que venden en las ópticas para limpiar los lentes, pero yo no las tengo, así que uso esto. No tienen que darle con fuerza ya que no queremos rayar el lente. Esta es sin duda la parte más delicada del proceso. Humedecemos, pero no en exceso, el cotonete en el alcohol. No debe gotear y pasarlo por la superficie suavemente. El alcohol que usamos se evapora casi de inmediato. Yo igual siempre paso el otro extremo del palito, el cual está seco. Seguimos con la limpieza. Si tienen una sopladora para los orificios, mejor. Podemos ayudarnos con las toallitas, cuidando de no tocar el lente.
Aquí tenemos la boquilla limpia. Deben asegurarse que esté totalmente seca, sin nada de humedad. Decido colocarla de una vez, pues estaré manipulando el módulo y no quiero que el láser golpee con nada. Colocamos el tornillo. No hace falta apretar con fuerza, solo lo suficiente para que no permita que se mueva la boquilla. En esta área lo que más hay son partículas carbonizadas que están pegadas a las paredes del módulo. Sacudiré la hoja para seguir trabajando. De nuevo, saquen foto antes de hacer lo que viene por si se confunden. Es la primera vez en los más de 4 años que tengo la láser que dejo poner el módulo de esta manera. Mi recomendación, no lo hagan. No debe llegar a este extremo. Todos los residuos se calientan y terminan recalentando los componentes, no dejando que se ventilen y a veces hasta formando una pasta. El ventilador deja de girar con libertad, haciendo que el flujo de aire hacia el láser sea menor y la suciedad se pegue a las partes internas.
Obviamente, el ventilador iba a sonar si tenía toda esta suciedad adentro. Hay quien desarma el ventilador. Yo no lo sé hacer, así que solo uso unos cotonetes secos para despegar los residuos de las paredes internas. Doy vuelta y lo hago por el otro lado. También limpio las aspas, una por una y por ambos lados. Botaré nuevamente todo este sucio. Ahora toca armar y eso significa devolvernos por nuestros pasos. Es por eso que nos podemos guiar por las fotos que tomamos. Este cable va por esta ranura. Limpiamos con una toallita húmeda y secamos bien. Aquí deben asegurarse que ese espacio del acrílico quede donde está el conector. Los cilindros cortos van abajo, entre el ventilador y el circuito, y los grandes van arriba, entre el circuito y el acrílico.
No hace falta apretar los tornillos de manera exagerada o pueden dañar la pieza. Ya tenemos nuestro módulo limpio. Aquí tenemos las piezas que habíamos dejado remojando. Como ven, la suciedad se desprende sin mucho esfuerzo. Pueden usar las mismas toallitas para ayudarse o una esponja de esas amarillas que no rayan las superficies. La secamos bien. Ahora solo queda volver a armar. Los tornillos más gorditos y pequeños van aquí. Estas piezas de acrílico deben encajar aquí. Un momento que no veo bien. Listo. Solo ajustar, no apretar con fuerza. Ya está listo, súper limpio para instalarla en el equipo. El conector tiene esas dos ranuras que nos sirven de guía para ponerlo correctamente. Ahí pueden ver dónde encaja. Ejercemos presión hasta que la pieza entre por completo. Ponemos los tornillos de atrás, que con una mano está complicado, pero vamos, sin miedo al éxito. Ajustamos. Ya solo es poner los tornillos con los que calibramos siempre la distancia focal. Algo que no pude grabar fue la limpieza de los rieles y las correas porque necesitaba las dos manos. Ahí usé un secador de cabello y el cepillo que hemos estado usando para retirar cualquier suciedad que pueda entorpecer el deslizamiento del cabezal. No hace falta quitar las correas. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like.
Déjame saber en los comentarios qué modelos de láser tienes y cada cuánto le haces la limpieza. Y si tienes algún consejo para compartir. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.